El contexto de la pregunta que ves en pantalla tiene que ver con un video donde se afirma que no podemos asegurar bíblicamente que producto de las oraciones de una esposa, el esposo se convierte. Vamos a comenzar respondiendo esta pregunta primeramente entendiendo por qué es que oramos. Oramos porque Jesús nos ha invitado a participar del ministerio de la reconciliación. Esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oramos porque Jesús nos ha invitado a pararnos en la brecha por quienes hoy han negado a Dios y se han entregado a los deseos de su carne. Ezequiel 22:30 dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y oramos para que ese producto de su desobediencia, que los llevó a un entendimiento entenebrecido, a un velo que no les permite ver las consecuencias de sus acciones que son eternas, sea removido. 2 Corintios 3, versículo 16. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Ciertamente la oración no convierte a mi esposo a lo que yo quiero que él sea convertido. La oración es una invitación a participar de yo ponerme como intercesora de acuerdo con la voluntad de Dios, para que así como en el cielo, la voluntad de Dios se manifieste aquí en la tierra. Como una sola carne que somos en el matrimonio, donde Él está negando que yo pueda decirle: Señor, somos una carne y yo te estoy invitando a que nos transformes, no solo por el cual estoy orando, sino comenzando por mi persona, para que no sea yo con mi mal testimonio, en vez de acercarlo al Señor, alejándolo. La confianza no está puesta en mis oraciones. La confianza está puesta en la obra del Espíritu Santo, la cual en fe yo estoy declarando al ponerme de acuerdo con la voluntad de Dios que escrita está. La oración ciertamente comienza a transformarme a mí para no entrar en un ciclo destructivo una vez ese corazón sea volteado, como nos lo dice Proverbios 21, versículo 1. Las oraciones no solo transforman a nuestros cónyuges, también nos habla la Escritura en 1 Timoteo 2, versículo del 1 al 4, que oremos por nuestros gobernantes, que hagamos plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por nuestras autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. El video del cual surge esta pregunta también hace una alusión de que las dos personas que estaban crucificadas junto a Cristo, la pregunta si Jesús oró por uno y no oró por el otro. Y esto es lo que Romanos nos habla acerca de la predestinación. Y esto ya no es un tema del cual nosotros juzgamos por quién oramos y por quién no oramos, basado en quién creemos es salvo y quién nunca lo será. A nosotros nos toca obedecer. Y si la palabra dice que oremos los unos por los otros, es porque ciertamente Dios no quiere que nadie perezca, sino todos lleguen al arrepentimiento y salvación en Jesús. Oramos también porque la palabra del Señor nos dice que carguemos unos con otros nuestras cargas. Esto está en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Para muchos las cargas podrían llevarlos a un enfriamiento espiritual. Cuando estamos orando, no es que los estamos cambiando con nuestras oraciones, es que estamos sobrellevando esas cargas para que ellos puedan seguir poniendo su mirada en Jesús y no en la circunstancia. Muchas personas oraron por mí para que yo no desmayara en el proceso de la restauración matrimonial. ¿Fueron sus oraciones las que cambiaron mi corazón? No, fue el Espíritu Santo que a través de las oraciones que estaban haciendo por mí, en el momento en donde yo no podía hacerlas porque estaba tan cansada, ciertamente vinieron a fortalecer mis músculos espirituales para seguir esta carrera de la fe. Fueron las oraciones que
cambiaron a mi esposo. No, fue la obra del Espíritu Santo que usó oraciones. Por ejemplo, una puntual que nunca me voy a olvidar, que Daniel me confirmó cuando él regresó a casa y pudimos hablar de este tema, que él dejó de dormir a la par de la amante y dormía en el piso porque no soportaba su calor. Mis oraciones en ese momento era: Padre, que las tinieblas y la luz no coexistan. No permitas que un varón que ha sido llamado conforme a tu propósito continúe enredándose en los deseos de su carne, prolongando más su quebrantamiento por estar lejos de ti. Oramos también por las personas enfermas, porque entendemos que la voluntad del Señor es sanar. Y finalmente, entendemos que cuando estamos orando, no estamos buscando la añadidura por encima de la voluntad de Dios. No estamos buscando el retorcerle el brazo para que Dios lo haga a mi manera. Cuando estamos orando, nos estamos acercando, como dice Hebreos 4, versículo del 14 al 16, nos estamos acercando confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos y a nuestro prójimo. No es que le estamos diciendo a Dios qué hacer, no es que estamos buscando la añadidura, es que cuando estamos orando nos estamos poniendo de acuerdo con su gracia y con su misericordia para el que su entendimiento está entenebrecido, para que ese velo caiga, se arrepienta y no perezca su vida. La oración nos cambia a todos, producto del Espíritu Santo, producto de poder en fe creer con toda la certeza y con toda la convicción que su palabra no regresa vacía, que su palabra no se contradice y que la palabra a través del Espíritu Santo cobra vida. Mi esposo y yo somos producto del Espíritu Santo a través de las múltiples oraciones de muchas personas a nuestro alrededor. Dios salvará a alguien por el cual nunca se ha orado totalmente, porque Dios es soberano, porque Dios tiene un propósito para cada persona. Pero qué hermoso poder en obediencia, si soy invitada a participar como esposa, como hija, como madre, como sierva del Señor, de participar en esta intercesión y ver el poder de Dios manifestarse sobre las personas que son libertadas, son transformadas en su manera de pensar, son restauradas de vuelta a su propósito. Claro que lo voy a hacer. Por lo tanto, ten cuidado el contenido que estás viendo, porque lejos de encontrar una explicación humanamente lógica, lo que está haciendo es enfriar corazones para dejar de orar, bajo la noción de: si mi oración no convierte a alguien, ¿para qué estoy orando? Tu oración es un acto de obediencia con el Padre. El resultado, cómo sucede, cuándo sucede y si sucede, déjaselo a Dios, que es soberano. Tú obedece, cree y espera la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre.